Hola a todos. En el tutorial de hoy les voy a mostrar cómo pintar con acuarela una manzana a base de distintas capas que vamos a ir aplicando y ayudándonos con una vela de parafina, de las que tenemos para iluminar las casas, y ver el uso que tiene para poder hacer reservas. Empezamos. Bueno, pues les muestro los materiales que vamos a utilizar para esta técnica. Yo tenía algunos trocitos de papel de acuarela en casa. En caso de no disponer, podría servir en un momento dado una cartulina blanca o algún papel que tenga un poquito de consistencia, un poquito de grosor, para que aguante mejor la humedad. También necesitaremos pues algún tipo de soporte rígido. En este caso yo tenía una tablilla, pero puede servir un tablero de cualquier otro material donde podamos estirar el papel. Como pueden ver, ya tiene la cinta puesta, ya lo he estirado. He utilizado cinta de enmascarar, cinta de pintor, también conocida como cinta carrocera. Es una cinta que se utiliza, como muchos sabrán, cuando pintamos la casa para preservar los marcos de las puertas, los interruptores y que no se nos manchen. Aquí tengo las acuarelas, yo tengo este estuche. Pueden servir también acuarelas de tubo, que hay gente que a lo mejor tiene algún estuche con acuarelitas de tubo, pues lo mismo, muy diluidas, sirven igual. O también las acuarelas escolares, que en este caso también dan muy buen resultado. Este es un pincel de acuarela. Los pinceles propios de acuarela tienen el mango corto, suelen tener el mango corto, y el pelo se caracteriza porque es muy suave, es un pelo muy sedosito, adecuado para trabajar sobre papel. Lo ideal es que sea un pincel redondo para esta técnica. Si no disponen, pues el que tengan. Un lápiz, en este caso voy a utilizar un lápiz de grafito, la vela muy importante que sea una vela blanca para que no manche el papel. Siempre cuando trabajemos con acuarela, a mano alguna servilleta o un trapito absorbente y abundante agua. Yo suelo poner 2 frascos porque uno lo utilizo para limpiar el pincel entre un color y otro, y el otro para diluir los colores. Así los colores nos van a mantener mucho más limpios. Primero que nada, con el lápiz hago un dibujo previo de la manzana. Es un dibujo bastante sencillo, porque realmente es como si fuera un círculo. Es un círculo un poquito irregular. Podemos utilizar alguna manzana, observar alguna manzana para asegurarnos del modelo. También va a depender de la variedad de manzanas. Unas son más anchas, otras más largas, pero yo voy a hacer una manzana redondeadita. Y aquí, un poquito inclinado, para evitar que quede muy monótono, le voy a poner el huequito, ese huequito que tienen las manzanas por arriba, con una formita así. Le vamos a poner también un trocito de rama. Y ya está. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la vela por la parte de abajo, frotándola sobre el papel en las zonas donde queramos que haya primero más luz, que haya más claridad. Donde apliquemos la vela se va a conservar la blancura, la claridad del papel, y también de paso aprovecharemos para modelarla, para dar esa impresión de volumen haciendo unos trazos curvos. En esta zona he decidido que la luz caiga por este lado, que venga de la izquierda, así que las sombras irán por aquí. Será esta la parte más oscura. Donde más voy a incidir con la vela, por tanto, va a ser en esta zona. Entonces voy a crear aquí un área más clara, dándole un poquito de presión para que el papel recoja bien la vela. Este es un papel rugoso. Hay papeles diferentes en acuarela, algunos son rugosos como este, y entonces tiene como unos poros que lo que hacen es recoger la pintura y crear efectos interesantes. Con la vela trazo formas curvas
arriba y abajo, y voy recorriendo un poquito toda la figura. Fíjense las distintas inclinaciones que voy dando dependiendo de la parte en la que esté. No hay que poner demasiado. La tendencia al principio, cuando hacemos este ejercicio, es a poner mucho porque no se ve, como la vela es blanca y el papel también, pues tendemos a no ver los trazos. Entonces, pues evitar llenar mucho el papel, porque si no después lo que va a hacer es que no nos coge la pintura en ninguna parte. Como les decía, vamos a trabajar con 3 colores. Vamos a trabajar con el amarillo, con el rojo y con un verde. Si no tienen verde, se puede utilizar un sombra, un tierra, un color marrón, que es el que va a ser para las sombras. Bueno, pues empapo el pincel bastante de agua y empiezo a coger color. Cojo bastante amarillo. Siempre en acuarela, cuando vamos a empezar, los primeros tonos que se dan son los más claros. En este caso, el amarillo, que es el más claro de todos. La acuarela se trabaja así. Los blancos, los del papel. No pintamos de blanco, sino que reservamos, planificamos las partes que se van a quedar blancas, dejando el papel a la vista. Y luego vamos trabajando de claro hacia oscuro. Los colores, la consistencia, la pintura tiene que estar muy diluida, muy líquida. Ven que es una pintura que prácticamente gotea. Bueno, y cuando tenemos ya suficiente cantidad, empezamos a aplicarla. Como pueden ver, tengo puesto el tablero en vertical, en el caballete. Esto lo he hecho así para que sea más cómodo, para que ustedes vean todo el proceso. Normalmente la acuarela no hay que ponerla en caballete. De hecho, no es muy recomendable, a no ser que estemos buscando efectos de goteo, que la pintura ruede por el papel libremente goteando. Lo normal es sujetar el tablero con la mano y le damos la inclinación en cada momento que nos interese para que la pintura se mueva o se quede quieta. Al estar muy líquida, muy acuosa, la tendencia es a caer. En este caso concreto, pues lo vamos a hacer así en vertical para que ustedes vean con claridad todo el proceso. Bueno, pues empezamos. Voy aplicando pinceladas por toda la manzana, siguiendo la forma y modelando también, modelando para ir sugiriendo ese volumen. Fíjense los trazos en los laterales, en la parte más próxima a los contornos, bastante curva, acompañando la curva del contorno. Igual que aquí, también lo mismo. Y en la parte media, un poco inclinando el pincel dependiendo de la parte en la que esté. Para sugerir esa idea de volumen, que es un objeto tridimensional. Aquí en la parte alta también le voy a poner, reservando un poquito el rabito de la manzana. Y ya está dada la primera capa. Para la segunda capa voy a utilizar un naranja, un color un poco más intenso, para lo cual mezclo amarillo en abundancia con un poquito de rojo. Que salga un tono que no llegue al rojo todavía, que lo daremos posteriormente en la siguiente capa, que sea un color pues así como este, anaranjado, más intenso que el amarillo. Bueno, pues ya está seca esa primera capa de amarillo que hemos dado. Eso es muy importante, que esté seca del todo la pintura antes de aplicar la segunda capa y posteriores. Yo he utilizado para esto un secador de pelo. Recomendable, si el secador solo tiene aire caliente, no acercarlo mucho al papel para que no nos deteriore la pintura y además, sobre todo, para que no nos derrita la cera de la vela, porque en capas posteriores nos podría dar problemas eso. Bueno, pues el siguiente paso es otra vez
con la vela, volver a dar algunas líneas. Ahí donde el amarillo ha quedado a la vista, vamos a dar unas líneas para que ahora se preserve el amarillo y nos salga en la siguiente capa, salga hacia afuera en la siguiente capa. Bien, esta parte también es interesante porque al venir la luz de la derecha, todo el lado derecho va a estar más intensamente iluminado. También podemos dar algún toque en la zona que va a ser la de sombra, esta parte de aquí. Y vamos a empezar a dar pintura. Lo mismo, repetimos el mismo proceso que en la capa anterior. Pinceladas que nos ayuden a apoyar ese volumen, dando forma. Son unos trazos que en la parte del contorno, la parte más próxima al contorno de la figura, van a acompañar esa línea del contorno, y en la parte media lo que vamos a hacer son pinceladas así, que vayan llegando al centro más rectas y yendo hacia el contorno más curvas. En la parte alta aplicamos también, y también podemos o bien cubrir todo o de forma deliberada, que es lo que estoy haciendo yo, dejar algunos amarillos a la vista, porque eso le va a dar más variedad de tonos y la va a hacer más interesante. Arriba en la parte de alta también voy a hacer lo mismo. Voy a dejar algunos poquitos de amarillo a la vista. Y ya tenemos la segunda capa. Bueno, pues como pueden observar, ya el trabajo está bastante avanzado. He dado un par de capas más, he utilizado rojo directamente, sin mezclar. He hecho el mismo proceso, siempre es lo mismo, es esperar a que esté bien seca la capa anterior, darle unos toques con la vela para ir reservando lo que ya está hecho y dar unas pinceladas que vayan modelando la forma del objeto. He dado 2 capas de rojo porque ustedes cuando pinten acuarela se darán cuenta de que al secar los colores se aclaran un poquito. Entonces, si queremos mayor intensidad, pues a veces hay que dar una segunda capa. Ahora el próximo paso es el de las sombras. Yo voy a utilizar un verde que al mezclarse, como es translúcido, es un color, acuarela es un color transparente siempre, al mezclarse con el rojo nos va a dar como resultado un tono de tierra, un marrón. Si no tienen verde, pues directamente utilizan pues eso, un sombra, un marrón, lo que ustedes dispongan en la paleta. Bueno, pues como pueden ver ya he aplicado el verde. Fíjense como en las zonas donde el rojo es intenso se unen y forma un tierra, un tono marrón, que es el de las sombras que estábamos buscando. Y en las áreas más claras que habíamos reservado en blanco se quedan unas tonalidades verdosas que muchas veces las vemos en las manzanas. Ahora le voy a poner la sombra arrojada y para eso voy a mezclar, como ya ustedes saben, bastante agua y menos color, un poco de rojo y un poquito de verde, y nos va a dar un tierra, un tono marrón muy diluido, y lo voy a aplicar en lo que se supone que es la superficie donde está la manzana posada. Hacemos como un trazo largo, fíjense la inclinación del pincel. Si nosotros queremos que el trazo quede más fino, el pincel lo pondríamos de punta. Pero en este caso lo que queremos es una mancha alargada, con lo cual tumbo el pincel. Voy a tener cuidadito que no se me escurra la pintura, porque al trabajar en posición vertical la tendencia es a eso. Hacemos una sombrita y la podemos intensificar más en esta zona, es lo habitual. Voy a meter un poquito más de rojo a la mezcla. Normalmente las sombras arrojadas, las sombras que caen sobre una superficie, la tendencia es a que en la parte más próxima al objeto sean un poquito más fuertes, un poco más intensas. Y ahora por último, con ese tono terroso,
voy a dibujar el rabito de la manzana. Aplico ese sombra que hemos visto para la sombra, valga la redundancia. Lo aplico muy clarito. Y ahora preparo un poquito más espesa la mezcla, un poquito más, no mucho. Que sea líquida, pero que sea un poquito más densa, ligeramente. Y en húmedo le hago como una sombrita por la parte de la derecha, que dé sensación. Que se me ha ido un poco la mano. Recogemos un poquito, que se ha engrosado la línea. Y por el lado izquierdo se ha quedado muy oscura. Con el pincel, fíjense, el pincel muy seco, con una servilleta, elimino un poco para dar más sensación de luz por el lado de donde viene esta. Lo utilizo como si fuese el pincel una esponja. Y lo dejamos ya, lo vamos a dar ya por terminado. Bueno, pues como pueden ver es un ejercicio bastante sencillo de hacer, no requiere gran formación en dibujo, es una manzana, manzanas hay de muchas formas. Seguir algunas normas, con la acuarela es importante tener todo listo, por si hay algún pequeño accidente, tener un trocito de servilleta, que a mí me ha sido muy útil, tener abundante agua a mano, tener todos los materiales cerca. En segundo lugar, de claro a oscuro. Los claros primero y vamos dando intensidad gradualmente. Los colores muy diluidos, con bastante agua, más agua que pintura, para que el papel no quede nunca cubierto ni opaco. Y nada más, espero que les haya gustado mucho, que se animen a hacerlo y nos vemos en el próximo tutorial.